rápidamente te cambia de vida. La mirada más tierna, más pura, está en los jugadores de fútbol cuando gritan un gol. Si hay algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos nosotros los mexicanos es de la historia de Chivas. Bueno, creo que primero, si es grande nuestra afición, es enorme y muy, muy grande nuestra afición al cine. De los tres que estamos aquí, y finalmente eso fue lo que nos llevó a querer contar esta historia. Estaba sucediendo algo en el equipo que iba más allá del fútbol y se requería, si me entiendes, justo de cineastas, de documentalistas, para poder contar esta historia que va mucho más allá y que cuenta historias de vida muy inspiradoras. Seguirlos por un año, bueno, eso sí fue una aventura muy, muy, muy... por la que estamos muy agradecidos. O sea, realmente tendríamos que volver a nacer y ser futbolistas y además ser muy buenos para vivir la experiencia que vivimos como cineastas, pudiendo seguir al equipo de las Chivas. Vivimos como jugadores 365 días del año. O sea, realmente llegábamos con ellos a los entrenamientos, vivíamos las victorias, vivíamos las derrotas, vivíamos las charlas tácticas, vivíamos también cuando perdían, cuando no salían bien las cosas y les llamaban la atención. Y también cuando salían de la cancha, ¿no? Y iban a su casa, tuvimos la oportunidad de ir con ellos y conocer a los jugadores más allá de la cancha, ¿no? Que creo que eso es lo más valioso. O sea, estuvimos apegados a nuestra premisa, ¿no? Que es la grandeza no es un resultado, es un camino. Sí fue un proceso muy, muy, muy difícil el de la postproducción, porque después de un año, 3 meses de estarlos filmando prácticamente todos los días a 4 o 5 cámaras, teníamos un universo de material. Y es ahí donde pues todo el trabajo del equipo de postproducción y todas las sesiones que tuvimos siempre fue apegados a nuestra premisa. Ese era como el norte que buscábamos siempre para no perdernos en este universo de posibilidades. Sí, finalmente creo que ahí en ese sentido lo que nos sabe, vaya que fue un proceso complejo, ¿no? Tardamos un año, un poquito más de un año en editar la película, pero siempre y cuando tengas claro lo que quieres contar. Y nosotros teníamos muy claro que la película era una película humana, de personajes, que tenía que contar las historias detrás de lo que todo el mundo conoce. Y es ahí donde encontramos una historia muy inspiradora, porque el equipo que era considerado por muchos el peor de la historia de Chivas, empieza a hacer las cosas bien, ¿no? Y Matías, con su filosofía, empieza a cambiar la mentalidad de los jugadores que no creían en ellos mismos y que venían de 10 años y medio de perder, y que empiezan a cambiar el chip y empiezan a creer, y entonces empieza a transformar la dinámica y empieza a haber unión en el equipo, empieza a haber mucho trabajo, perseverancia, honestidad, humildad, valores con los que nosotros conectamos de inmediato y dijimos, esta es la historia que queremos contar. Sean campeones o no, esta es la historia que queremos contar, porque así es como se debe de vivir, y este es un ejemplo para todas las personas en el mundo de cómo se deben de hacer las cosas. Entonces partimos de ahí y eso fue lo que nos dio claridad. Mira, pareciera que pudo haber sido una imposición, pero de verdad que no lo fue. Finalmente la pieza clave, primero el presidente del equipo, Jorge Vergara, nos dio su aprobación para hacer esto de facto. Luego al que había que convencer y contagiar era Matías, que fue muy fácil porque Matías estaba muy convencido de que iba a ser algo importante con este equipo. Y luego la tarea de lograr que los jugadores se abrieran fue totalmente de Iván y de Rubén. O sea, no se pudo haber hecho de otra forma. Si hubiera sido una imposición, seguramente no se hubiera logrado esta intimidad que se logra. Y Iván y Rubén lo lograron porque demostraron que estaban igual de comprometidos que ellos en el trabajo. Dormían con ellos, aviones, camiones, entrenamientos. Y creo que ahí el jugador se empezó a dar cuenta que había una confianza, se había creado un lazo, un vínculo de confianza, y ahí justo, y nos tomó un par de meses, un tiempo, logramos entrar al vestidor de las Chivas, ¿no? Entonces no fue algo que fue de rápido, ¿no? Nos tomó un tiempo lograrlo, ¿no? Bueno, pues creo que a mí hay algo muy especial que a mí me gusta mucho de la película, que es la historia de Chapo con su esposa. Yo siento que es una escena que para mí representa muchas parejas de jóvenes mexicanos. Siento que está muy bien expresado lo que viven el Chapo y su esposa, independientemente del fútbol. Lo que cuesta trabajo salir adelante en esta vida y cómo tu vida laboral afecta
digamos, en tu entorno familiar, en tus hijos, en tu esposa. Y platicando esto con los jugadores, ellos nos dicen de que seguramente los que más sufren, digamos, las victorias, o más bien disfrutan y sufren las derrotas, son sus familias, porque al estar afuera, uno como jugador finalmente, o estando adentro, pues acepta lo que le pasa, pero estar a un lado de un jugador, o de una familia, un jugador o cercano a un club, es difícil desde fuera. Entonces, para mí, yo me siento muy identificado con esa historia, y para mí es una historia que incluso en la edición hubo un momento que pudo haber estado fuera del corte, y que Iván y Rubén decidieron firmemente mantenerlo, y yo agradezco mucho eso, y bueno, es algo que iba a quedar fuera y se rescató, y para mí es una de las escenas y las historias más bonitas, ¿no? Creo que a mí, digo, algo que nos estamos dando cuenta, siempre pretendimos que fuera una película para el espectador común. No hicimos una película pensando en el aficionado de fútbol o en el aficionado de las Chivas. Para nosotros era importante que la historia te atrapara y que la historia te conmoviera, te divirtiera, pero a partir de los personajes, a partir de la historia que se está contando. Y ahora que hemos tenido oportunidad de que la vean algunas personas, me ha impactado mucho, si me entiendes, y me ha sorprendido mucho cómo conectan con los personajes. No, o sea, hay mucha gente que nos dice, oye, a mí no me gusta el fútbol, pero de repente estaba llorando a media película. ¿Sabes? Oye, yo no le voy a las Chivas, pero me la pasé muerto de risa y siento que son mis mejores amigos, los jugadores. Y eso pasa por el acercamiento humano que tuvimos y que nos permite el cine. O sea, el cine realmente te permite romper la barrera, si me entiendes, que existe con el personaje, y entrar. Entonces, de pronto realmente estás en su intimidad y conoces la verdad de su vida. Y esa verdad es la misma que cada uno de nosotros tenemos y vivimos todos los días. Entonces, es ahí donde se genera este vínculo muy particular que el cine nos regala y que hace que la gente se identifique. Entonces es a partir de eso que la gente está realmente disfrutando y viviendo esta película como una montaña rusa, porque es una película que te lleva por diversión, te divierte, hay momentos de acción, de suspenso, pero también de mucha tristeza. Vives la tristeza de los jugadores cuando están en situaciones difíciles, te conmueve. Entonces hay lágrimas, hay risas, y eso me emociona mucho, que lo logramos transmitir al público y que la gente lo está disfrutando. Y bueno, y otro secretito que tiene, digo, la película, digo que no es un secreto, pero es el cómo se filmó, la puesta en escena, es otra de las cosas, el por qué, porque se nos acerca gente y nos dice, es que no me gusta el fútbol, no le voy a las Chivas, pero no sé por qué quería llorar y me emociono, por qué estaba gritando. Y mucho tiene que ver, bueno, lo que te acaban de platicar ellos, pero también, gracias a este grado de intimidad que se logró, el equipo de filmación pudo hacer una puesta en escena como si fuera una ficción. Entonces, toda la tipología de planos y la narrativa de la película parece que estás viendo una película de ficción y no tanto un documental convencional. Y eso también hace que la vuelva mucho más emocionante y mucho más emotiva. Si empatamos, nos tenemos que matar acá adentro. Porque nos estamos jugando la vida.